¿Y si cuanto más la persigues, más se aleja? ¿Y si ese silencio que tanto temes es en realidad tu mayor poder? Carl Jung decía que el inconsciente no responde al ruido, sino a la energía. Y hay algo que muchas mujeres sienten, aunque no siempre lo comprendan, cuando un hombre deja de insistir y empieza a moverse desde su centro. En este video, no vamos a hablar de juegos. No se trata de hacerte el difícil, ni de ignorarla por estrategia. Se trata de entender por qué tu presencia constante puede apagar el deseo y cómo tu distancia, bien dirigida, puede encender algo mucho más profundo, el respeto y la atracción inconsciente. Porque insistir comunica carencia. Pero la distancia emocional, cuando nace del amor propio, comunica abundancia. Y ahí está el giro que pocos ven. El hombre que no ruega, el que no se desvive por ser aceptado, es el que se vuelve inolvidable. Así que si alguna vez sentiste que das demasiado y recibes muy poco, si te has preguntado por qué algunos hombres son deseados sin hacer esfuerzos extremos, este video va a revelarte lo que realmente ocurre detrás de la atracción femenina. Y si estás listo para dejar de perseguir, para reconectar con tu magnetismo natural, mañana en el comentario fijado encontrarás una guía basada en psicología profunda que puede ayudarte a cambiar tu historia desde adentro. La atracción no se fuerza, se despierta. Y uno de los mayores errores que cometen los hombres emocionalmente disponibles es confundir presencia con valor. Creen que cuanto más cerca están, cuanto más demuestran, cuanto más se entregan, más serán apreciados. Pero la realidad, Neville, es muy diferente. Carl Jung decía que el inconsciente femenino no elige por lógica, sino por símbolos. Y la energía de un hombre que no necesita ser elegido es, en sí misma, un símbolo de alto valor. Por eso, el hombre que siempre está, que nunca falta, que responde al primer mensaje, que busca, que insiste, que sobreexplica, puede generar afecto, sí, pero rara vez despierta deseo. ¿Por qué? Porque el deseo necesita espacio para crecer. Y cuando no hay espacio, cuando el otro invade cada rincón con su presencia, aunque sea desde el amor, el inconsciente femenino lo interpreta como presión, no como atracción. La mujer que percibe que eres incapaz de alejarte, que no tienes una vida más allá de ella, que tu mundo gira solo en torno a su atención, no se siente más amada, se siente más poderosa. Y en ese desequilibrio, el interés comienza a morir. Este video no busca enseñarte a jugar, busca enseñarte a preservar tu energía, a recuperar tu eje y a comprender que la verdadera seducción no se trata de correr detrás de nadie, sino de saber cuándo caminar en dirección opuesta. Vamos a explorar juntos por qué perseguir apaga la chispa y cómo la distancia emocional consciente puede ser tu mayor forma de conexión. ¿Por qué perseguir mata el deseo? Muchos hombres creen que amar es demostrar, que cuanto más atención das, más te ganas el corazón de alguien, que si estás ahí todo el tiempo, ella entenderá que eres distinto, que si no te rindes, algún día lo valorará. Pero la realidad emocional funciona de otra manera. La mente puede interpretar tus gestos como cariño, pero el inconsciente femenino, el lugar desde donde se genera el deseo, no responde a la insistencia, sino a la energía que emana de la independencia. Cuando persigues, envías un mensaje silencioso. Necesito tu validación para sentirme completo. Y ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, ella lo siente, lo percibe, lo registra. Carl Jung explicaba que todos proyectamos nuestras carencias sobre los demás. Y cuando tú te conviertes en un espejo de carencia, lo que ella ve en ti no es fortaleza, es ansiedad. Y la ansiedad emocional no seduce, abruma. Aunque lo hagas desde el amor, aunque tus intenciones sean limpias, cuando constantemente estás disponible, cuando respondes al instante, cuando buscas conversación incluso cuando ella no lo hace, lo que estás comunicando es:
No tengo nada más importante que hacer que esperarte. Y eso, lejos de enamorarla, la desconecta. No es porque sea cruel, ni porque no le importes. Es porque su energía, su biología emocional, está diseñada para responder a la tensión emocional equilibrada, no a la presencia constante sin propósito. ¿Has notado que los hombres que menos insisten a veces son los más recordados? Que los que se alejan sin escándalos suelen quedar en la memoria mucho más tiempo. No es casualidad, es psicología profunda. Cuando tú insistes, rompes la tensión. La tensión es ese espacio sutil entre el deseo y el encuentro. Es ese lugar donde ella se pregunta, ¿qué piensa él? ¿Por qué no ha escrito aún? ¿Estará ocupado o ya no le intereso? Y esas preguntas, Neville, son las que encienden la llama, no las respuestas inmediatas. Pero si cada vez que ella da un paso, tú das 3, si cada vez que ella respira, tú ya estás al lado, ella no tiene espacio para desearte, porque el deseo nace en la ausencia, no en la saturación. Aquí está el punto clave. No es jugar al desinteresado. Es no traicionar tu propia vida para convertirte en una extensión de la de ella. Los hombres que más seducen no son los que están detrás todo el tiempo, sino los que tienen una vida tan llena que su presencia se siente como un regalo, no como una obligación. Ella no quiere que la ignores. Quiere sentir que estar contigo es un privilegio, no una consecuencia automática de su existencia. Y eso solo se logra cuando tú aprendes a no perseguir, cuando dejas de responder al instante, cuando priorizas tus proyectos, cuando no estás esperando un mensaje suyo para activar tu día, porque el hombre que vive pendiente de ella la convierte en su centro, y una mujer que siente que se ha convertido en el centro de tu mundo rápidamente pierde el interés, no porque no quiera ser importante, sino porque no desea ser la única razón por la cual tú funcionas. Cuando tú eres capaz de continuar con tu día, de enfocarte en tus metas, de mostrarle que tienes dirección, aunque no estés todo el tiempo presente, eso es lo que la atrae de verdad. Jung decía que el deseo humano se sostiene en la tensión entre lo que es y lo que podría ser, y si tú ya lo das todo desde el inicio, si ya estás ahí sin que ella lo haya pedido, rompes esa tensión, y lo que pudo haber sido deseo se convierte en rutina. La persecución emocional no enamora, asfixia. Y muchas veces, aunque ella no se dé cuenta conscientemente, su energía comienza a cerrar, a protegerse, a retirarse. Entonces tú insistes más, porque crees que el problema es que no hiciste suficiente, y cuanto más das, menos recibes, hasta que llega el desgaste, y tú te preguntas qué hiciste mal, pero no fue lo que hiciste, fue lo que entregaste sin medida, fue el lugar desde donde actuaste, desde la necesidad, no desde el valor. El deseo real no nace del hazme caso, nace del yo ya estoy bien, y si decides compartirlo conmigo, mejor. Esa es la clave. Ella no quiere a alguien que la necesite para respirar, quiere a alguien que la inspire a expandirse. Y ese hombre no persigue, ese hombre camina, y ella lo sigue con los ojos. ¿Qué genera la distancia emocional consciente? La distancia, cuando se elige desde el amor propio y no desde el ego, no aleja, conecta, pero no conecta como lo hace una respuesta rápida o una frase bonita. Conecta a un nivel más profundo, más simbólico, más inconsciente. Carl Jung decía que el inconsciente femenino responde a figuras que representan orden interno, y un hombre que sabe cuándo dar un paso atrás, que no corre detrás de nadie, que respeta sus propios ritmos, es visto como una figura de estabilidad emocional. Esa es la diferencia entre alejarte para castigar y alejarte para proteger tu paz. Cuando te retiras sin necesidad de explicación, sin crear drama, sin intentar provocar celos, lo que proyectas es, mi mundo sigue girando, aunque no estés. Y ese mensaje,
Esa vibración activa una respuesta inesperada en ella, la duda, no hacia ti, sino hacia sí misma. Empieza a preguntarse, ¿por qué no me buscó? ¿Qué estará haciendo? ¿De verdad no le importo tanto como pensaba? Y en ese momento, la dinámica cambia, porque ahora es ella quien entra en contacto con su propio deseo. Y el deseo, Neville, solo existe en el espacio, nunca en la saturación. Cuando tú creas ese espacio con conciencia, sin juego, ella comienza a llenar el silencio con su imaginación. Y en esa imaginación, empiezas a tomar otra forma. Ya no eres el hombre que siempre estaba, ahora eres el hombre que ella no logra descifrar. Y lo que no se entiende, se recuerda. Lo que no se controla, se desea. Por eso, muchos hombres que desaparecen con madurez, sin reclamos, sin venganza, se convierten en una presencia permanente en la mente femenina. No porque lo hayan planeado, sino porque respetaron su propio eje. Ese respeto, ese equilibrio, es profundamente magnético. Ella empieza a ver que tú no le ruegas, que no estás esperando a que ella decida si sí o si no, que tienes vida más allá de su atención, y eso no la aleja, la intriga, porque en un mundo lleno de validaciones constantes, de mensajes inmediatos, de hombres desesperados por atención, el que no persigue, destaca, pero no por indiferencia, sino por profundidad. Cuando tú muestras que tienes dirección, que tu energía no se desborda, que tu enfoque no cambia con cada emoción que ella muestra, entonces ella empieza a percibirte de otra manera. Ya no eres solo un hombre más, eres una presencia estable. Y la estabilidad emocional, aunque no siempre se dice, es uno de los factores más irresistibles que existen. Porque ella puede no entender por qué piensa tanto en ti. Puede no saber por qué mira tus redes sin reaccionar. Por qué recuerda cómo la mirabas, cómo hablabas, cómo te despediste sin drama. Lo que estás sintiendo no es nostalgia común. Es un llamado interno, un eco de algo que no logró contener, algo que no pudo controlar. Y eso, Neville, es deseo real. Porque el deseo no nace del que se entrega sin límites, sino del que mantiene su misterio sin perder su esencia. Cuando tú creas distancia emocional, no estás siendo cruel. Estás dejando que ella decida si realmente quiere acercarse. Y esa elección libre, ese acercamiento genuino, es mucho más poderoso que cualquier conquista forzada. Además, cuando te retiras con dignidad, también estás enviando un mensaje a ti mismo. Mi energía es sagrada, y no voy a invertirla donde no es bienvenida. Ese tipo de autoconciencia cambia todo, porque ya no estás esperando respuesta. Ya no estás atrapado en la ansiedad de saber si te contestará. Estás en tu vida, caminando, avanzando, y desde ese lugar, si ella te busca, te encuentra distinto. No porque hayas cambiado de estrategia, sino porque has madurado emocionalmente. Y esa madurez, aunque no todos la reconocen al principio, siempre deja huella. Ella lo nota en cómo hablas, en cómo no compites, en cómo no insistes, en cómo tu silencio no es un vacío, es un límite. Los límites, cuando son sanos, son extremadamente atractivos, porque no encierran, ordenan, no castigan, protegen, no aíslan, filtran. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué la distancia funciona, la respuesta está en esto: la distancia no es ausencia, es claridad. Y un hombre claro, aunque esté lejos, siempre está presente en la mente de una mujer emocionalmente consciente. ¿Cómo se seduce con ausencia y energía? Seducir no es impresionar, no es perseguir, y mucho menos es demostrar todo lo que eres desde el primer momento. Seducir es revelar partes de ti, a través de la ausencia. Dejar que el misterio hable, dejar que el silencio tenga voz. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino.
Y muchos hombres siguen repitiendo el destino de ser olvidados, ignorados o tomados por garantizados, simplemente porque no han aprendido a usar su energía con intención. La energía masculina seductora no es invasiva. Es sutil, firme y enraizada. No busca ser notada con desesperación, pero cuando está presente se siente. Y cuando se retira, también. Es ahí donde está el verdadero magnetismo. No en el exceso de contacto, sino en el equilibrio entre presencia y distancia. Un hombre que domina su energía no necesita enviar 20 mensajes. No necesita pedir atención, ni justificar su valor. Su sola manera de estar o de irse genera una vibración emocional que permanece. La mujer que lo percibe siente que hay algo distinto. No puede explicarlo, pero lo siente. En cómo habla, en cómo no se desespera, en cómo no necesita estar siempre para ser recordado. Y esa es la clave. La ausencia estratégica, cuando está anclada en una energía sólida, se convierte en una forma superior de seducción. No se trata de ignorarla para llamar su atención. Eso sería manipulación. Se trata de entender que tu presencia tiene peso y que al retirarte estás generando un contraste emocional que la hace despertar, porque lo que es constante se normaliza y lo que se normaliza se desvaloriza. Por eso, el hombre que sabe cuándo aparecer y cuándo no está jugando. Está liderando su propia energía. Cuando decides no contestar de inmediato, no es porque estés actuando, es porque estás ocupado en ti. Y eso, Neville, se siente. Una mujer percibe cuando un hombre está en eje, cuando no vibra desde el miedo a perderla, sino desde la paz de saber quién es. Y eso es magnético, porque el deseo femenino no responde al control, responde al símbolo. Y el símbolo de un hombre que no mendiga espacio es profundamente atractivo. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Con pequeñas acciones diarias, con pausas intencionales, con decisiones conscientes de no estar disponible siempre, no por frialdad, sino por respeto propio. No interrumpas tu enfoque por una notificación. No abandones tu rutina por una oportunidad que no te fue pedida. No llenes el silencio con palabras vacías. Aprende a dejar que el vacío haga su trabajo. Porque, en ese vacío, ella empieza a extrañarte, a preguntarse, a buscar, y no porque juegas al ausente, sino porque has entendido que tu presencia no es gratuita, que tiene valor, y que quien quiera tener acceso a ti, también debe moverse con intención. Y aquí está el detalle más importante. La energía masculina bien dirigida no persigue, atrae. Atrae por lo que no dice, por lo que no presiona, por lo que no insiste, por la firmeza con la que se sostiene incluso en la ausencia. Y cuando vuelves, si decides volver, lo haces desde otro lugar. Ya no eres el mismo, y ella lo siente. Porque no vuelves como alguien que suplica, vuelves como alguien que eligió retirarse, creció en silencio, y ahora elige compartir su mundo, no rogar por entrar en el de ella. Eso es poder, eso es seducción, eso es energía masculina en su forma más madura, y esa energía no necesita gritar, porque resuena, no necesita llamar, porque se siente, no necesita demostrar, porque simplemente. Sí, y en un mundo donde todos compiten por ser vistos, el hombre que se mueve con presencia silenciosa es el que más queda grabado en la memoria emocional de una mujer, no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, por cómo supo retirarse sin miedo, por cómo supo respetar sus propios límites, y por cómo su ausencia se convirtió en presencia permanente. Cuando no la persigues, ella empieza a verte diferente. El momento en que dejas de perseguir es el mismo momento en que te vuelves visible de verdad. No porque ella cambie de opinión, sino porque tú cambias de posición. Ya no estás debajo, esperando aprobación. Ya no estás detrás, buscando señales. Estás en tu centro. Y desde ahí, todo se ve distinto.
Carl Jung decía que lo que negamos se vuelve destino. Y si has estado negando tu valor, tu paz, tu tiempo, por miedo a perderla, hoy es el momento de despertar. Porque el hombre que persigue no enamora. El que enamora es el que puede alejarse, el que sabe detenerse a tiempo, el que no necesita convencer a nadie para ser elegido. Ella puede no decirlo, pero lo siente. Siente cuando ya no estás disponible emocionalmente, cuando ya no te desbordas, cuando tu atención ya no gira en torno a ella, sino en torno a tu propósito, a tu vida, a tu crecimiento. Y entonces, su mirada cambia, empieza a recordarte, a imaginarte, a preguntarse en qué momento perdiste el interés. Y esa pregunta es poderosa, porque no la responde desde la mente, la responde desde su energía. Tu silencio empieza a hablar, tu ausencia se vuelve espejo, y todo lo que ella antes ignoraba, ahora se vuelve valioso. No porque tú lo estés mostrando, sino porque ella ahora lo ve. Y eso solo ocurre cuando dejas de perseguir. Por eso, este mensaje no es para jugar con nadie, es para volver a casa, volver a ti, volver a tu eje. Si estás en ese punto donde sientes que diste demasiado, que pusiste todo sobre la mesa, y aún así no fue suficiente, necesitas dejar de insistir donde no se te recibe con las dos manos. Mañana en el comentario fijado vas a encontrar una guía que no busca que finjas nada, ni que te escondas. Es para ayudarte a sanar tu energía, proteger tu presencia y convertirte en ese hombre que no suplica, sino que inspira. Y si este video tocó algo en ti, si sentiste que te habló directamente al alma, haz una pausa ahora. Suscríbete, porque este canal no está hecho para agradar a todos. Está hecho para hombres conscientes, que saben cuándo quedarse y cuándo es momento de soltar. Nos vemos en el próximo video con más verdad, con más fuerza y con más distancia de lo que ya no te refleja.